Kabbalah, la dimensión interior. Rabbi Yehuda Shlag, en su libro La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, nos comenta que antes de comenzar a elucidar la historia de la sabiduría de la Kabbalah, referida por mucho, considera necesario comenzar con una completa clarificación de la esencia de esta sabiduría, que a su parecer muy pocos conocen. Y naturalmente, es imposible hablar de la historia de algo sin antes conocer la cosa misma. Aunque este conocimiento es más vasto y profundo que el océano, por ello haré el máximo esfuerzo con toda la fuerza y el conocimiento que he adquirido en este campo, para aclararlo desde sus fuentes y de los reconocidos cabalistas, a fin de iluminarlo desde todos los ángulos, lo suficiente para que cualquier alma extraiga las conclusiones correctas, tal como son en verdad, sin dejar margen para un error, como suele suceder en tales cuestiones. Rabbi Yehuda Shlag nos plantea una pregunta: ¿en torno a qué gira la sabiduría de la Kabbalah? Y nos entrega una definición confiable y duradera, a prueba de error. Esta sabiduría es nada más y nada menos que una secuencia de raíces que se encadenan por la vía de causa y consecuencia, mediante reglas fijas, determinadas, entendiéndose en un solo elevado objetivo, descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Nuestros sabios nos han instruido acerca de eso, donde nos explican que toda la gloria y maravilla de la creación del mundo no ha sido creado sino para el propósito de revelar su divinidad a su criatura en este mundo, el cual se traduce en la unión de Bekut con los seres creados, otorgándoles goce, plenitud y placer. Es importante saber que toda la humanidad eventualmente, al final de la corrección, llegará al elevado objetivo de la revelación de su divinidad a su criatura en este mundo, como nos testifican las siguientes profecías. La primera profecía que voy a citar se encuentra en Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad ushemo echad. Y el Creador será el Rey sobre toda la tierra. En ese día el Creador será uno y su nombre uno. El segundo versículo que voy a citar se encuentra en Isaías, capítulo 11, versículo 9, Ishayahu. Y dice, Ki malaretz dea et Hashem, kamaim layam mechasim. Porque estará la tierra llena de conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. El tercer versículo que voy a citar se encuentra también en Isaías, capítulo 2, versículo 2. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה השם בראש הערים, ונישא מקוואות, ונהרו אליו כל הגויים. Y todas las naciones lo seguirán a él. Y cuarto versículo que voy a citar se encuentra en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, וישתחו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקנתם וגדולותם. Y no enseñarán más cada cual a su compañero, a cada cual a su hermano, diciendo, conoced Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. El quinto versículo que voy a citar se encuentra en Isaías 30 y 20. No tendrás que esconderse más tu maestro, sino que tus ojos verán tu maestro. ולא יחנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. He aquí entonces que he traído distintos versículos donde apuntan que cada persona,
cada creador, cada criatura de Hashem va a experimentar la revelación de la divinidad. Sin embargo, antes de gran corrección, en cada generación poseemos pocos individuos elegidos, los cuales están dotados con cierto grado de revelación de su divinidad. Y estos son los tzadikim que existen en cada generación. Como dijeron nuestros sabios en Bereshit Rabbah, capítulo 56, versículo 7, dijo Rabbi Eliezer, hijo de Jacob, no existe una generación que no posea un hombre como Abraham, o no existe una generación que posea un hombre como Jacob, y no existe una generación que posea un hombre como Moisés, y no existe una generación que posea hombre como Samuel. Es decir, en cada generación y generación vamos a tener personas que llamamos tzadikim, justo, que tienen nivel espiritual como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés Rabeno y como el profeta Samuel. Y también nos comenta el Talmud Yomá, página 38b. El santo bendito sea, vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y lo plantó, es decir, lo distribuyó en cada generación, porque está escrito en Proverbio, capítulo 10, versículo 25, el tzadik es el fundamento del mundo. Por lo tanto, en cada generación debe haber al menos un tzadik que sirva de fundamento del mundo. Por lo tanto, se ve que la revelación de su divinidad se implementa en cada generación, tal como nuestros sabios, que no merecen toda la confianza, lo proclaman. Estudiando el punto anterior, nos surge entonces una pregunta. ¿Cuál es el proceso para que la santidad se revele en nosotros? A fin de comprender la respuesta a esta pregunta, el cual el próximo programa se explicará detalladamente, primero nos explica Rabbi Yehuda Ashlag, en la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, que esta sabiduría se divide generalmente en dos órdenes paralelos e idénticos, como dos gotas de agua. La única diferencia entre ellos es que en el primer orden se extiende desde arriba hacia abajo, hacia este mundo, y el segundo orden atraviesa desde abajo hacia arriba, precisamente a través de las mismas rutas, reglas y estructuras impresas en su raíz, cuando aparecieron desde arriba hacia abajo. El primer orden es llamado el lenguaje de la Kabbalah, orden de descenso de los mundos, Parzufim, Sefirot, en todas sus incidencias, ya sean duraderas o pasajeras. El segundo orden es llamado logros. Una persona recompensada con es decir, que tuvo a través de su acto merecerlo, en su ascenso debe seguir las mismas sendas y rutas que experimentó durante su descenso, y gradualmente obtiene cada detalle y cada grado en su ascenso, precisamente a través de las mismas reglas que fueron impresas en ellos en el momento de su emanación desde arriba hacia abajo. Y eso debido que la revelación de la divinidad no aparece de una sola vez, como sucede con las cosas corpóreas, sino gradualmente, durante un periodo de tiempo, dependiendo de la refinación del logro, hasta que se descubre todos los grados desde arriba hacia abajo. Y debido a ellos, llegan en orden de logro, uno después de otro, uno por encima de otro, como lo hacen los peldaños de una escalera. Son llamados grados, pasos. Pero ¿cómo logramos de ser persona recompensada y obtener la refinación deseada a fin de poder gozar de la revelación de la santidad?
Para responder a esta tercera pregunta, citaré la enseñanza de Rabbi Yehuda Shlag en su libro Preámbulo a la Sabiduría de la Kabbalah, citando 2 versículos escritos por nuestros sabios en su memoria sea bendita, a fin de poder enseñarnos que la Torah y los mandamientos persiguen un objetivo y no son un fin. Son 2 objetivos principales que poseen la Torah y mandamientos. El primer objetivo es de refinar a Israel. Y el segundo objetivo de la Torah y los mandamientos son para unir a Israel. Refinar y unir a Israel. El primer versículo que nos cita Rabbi Yehuda Shlag se encuentra en el Tratado Makot, página 23b, en donde indica que Rabbi Hanania ben Akashia dice: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. El Altísimo, bendito sea su nombre, quiso recompensar a Israel, le dio una extensa Torah y numerosos mandamientos, como está escritos en Isaías capítulo 42, versículo 21. Hashem desea para su merced, aumentó en Torah. El segundo versículo que nos cita Rabbi Yehuda Shlag se encuentra en Midrash Rabbah, Tratado Bereshit, capítulo 44, literal A, donde nos dicen nuestros sabios: Shamur zichrono lebraja, lo natu mitzvot ela letzaref bahem et Israel. Los mandamientos son dados solamente para con su ayuda unir a Israel. Para entender el significado de la enseñanza de nuestros sabios, me voy a permitir aclarar el sentido de las 3 palabras claves para nuestro estudio. Primero, la palabra recompensar. En hebreo, la palabra recompensar, liskot, posee la misma raíz que la palabra refinación, izdakekut, indicándonos que la esencia de la recompensa es la refinación. La segunda palabra que voy a explicar es la palabra de Israel. La palabra Israel en hebreo se compone de la palabra Yashar, el, directo al Creador. Por lo tanto, Israel es aquella persona que aspira a conectar con el Creador en el sentido de otorgar y amar. La tercera palabra que voy a explicar es la palabra letzaref. Hemos traducido la palabra letzaref como unir, pero en hebreo existen varias palabras cuya traducción es unir. Por ejemplo, hibur. ¿Qué diferencia existe entre tziruf con las demás palabras? Tziruf es la acción de unir 2 componentes que están aislados y fusionarle en un solo objeto. Para generar esta acción, en primer lugar, se desprende de las partículas que divergen y posteriormente se efectúa la acción de la fusión. Entendiendo esas 3 palabras, podremos comprender entonces perfectamente lo expresado por nuestros sabios en los versículos anteriormente mencionados. A continuación, lo describo detalladamente. La función que posee la Torah y precepto es refinar y adherir a las almas que anhelan a conectarse y adherirse al Creador. Por ello el Altísimo, bendito sea su nombre, entregó a las almas que anhelan a conectarse con una extensa Torah y numerosa mandamiento. El deseo de Hashem en cuanto a refinar a Israel no apuntaba a aumentar su recompensa en el mundo venidero, sino más bien a ayudarle a alcanzar al nivel de edición de Dekut en este mundo. Pero ¿qué tipo de edición logramos por medio de la Torah y Mitzvot? Nos saben, nos enseñan con la palabra letzaref, que anteriormente traducimos como unión, que por medio de la Torah y los Mitzvot logramos al estado de nuestras almas se fusionen con otras almas, logrando formar una sola alma, alma que es denominada alma primordial, Adam Kadmon, el cual se unen y se adhieren con el Creador.
Vamos a estudiar más adelante que por medio de las acciones de efectuar la Torah y mitzvot corrigen la propiedad del alma que diferencian con su creador. A corregirle y poseer la misma propiedad, entonces se genera la acción de adición, en el cual se alcanzará el elevado objetivo descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Hemos visto que la palabra hebrea mitzvah posee la herramienta de unir. La mitzvah es una especie de unión en el sentido que contribuye un medio para integrar el mundo físico con las esferas superiores. Cuando observamos un precepto, Hashem se acerca a nosotros y se fusiona con nuestra habilidad de sentirlo. A tal objeto, Hashem nos entregó una cantidad de preceptos igual al número de la parte del cuerpo humano, de 613. 248 mitzvot se relacionan con la actividad física, que son paralelas a la parte del cuerpo encargadas de cumplirla. Por lo tanto, 365 mitzvot involucran transgresiones que debemos de evitar y son las contrapartes de los nervios y tendones. Cuando llego a explicar este punto, entonces nos surge la distinta pregunta. ¿Es requerido ser judío para adherir con el Creador? La persona que no pertenece a la religión judía y por ende no posee los 613 preceptos, ¿cómo puede refinar entonces sus almas? Esas dos preguntas vamos a responderle en el siguiente programa, en la segunda parte de la esencia de la sabiduría del Kabbalah. Cualquier pregunta, cualquier inquietudes que tengan, por favor, manda un email al info@isaacchocnon.es. También pueden ver las clases interactivas en www.isaacchocnon.es. Muchas gracias, que tengan ustedes una semana llena de bendiciones y llena de alegría y llena de prosperidad. Nos vemos hasta el próximo programa. Que tengan Shavuot Tov.